nuestra fundadora, Sara, escribió un libro que parece que está en Fundalectura, pero traje otro ejemplar para dejar acá, y se tradujo al español, y está en esa colección, que es una colección Espacios para la Lectura de Fondo de Cultura Económica, con prólogo de Ricardo Piglia. Y entonces eso, parece que hay algunas copias que giran por aquí, pero está más, así que otro ejemplar para la biblioteca o para ustedes. Entonces, si lo quieren pasar, lo pueden. Es un libro muy sencillo, muy fácil de seguir. No es un manual de cómo hacer el programa, más bien son anécdotas de cómo empezó, cuál es el pensamiento detrás, y sí explica un poco algunas cosas allí. Entonces, di algunas charlas sobre el programa en Tucumán, en Buenos Aires, en diferentes momentos, en congresos, y resulta que la gente empezó a entusiasmarse, y alguien me puso en contacto con un escritor y psicólogo que se llama Pablo Melicchio, que es el escritor de esta novela Letra en la Sombra. Les voy a contar un poco de eso porque es curioso cómo a partir de ser psicólogo y también novelista empezó a también hacer un programa muy afín a Gente de Cuentos en Argentina, que creo que va a interesar. Letra en la Sombra es una novela sobre un psicólogo que trabaja en una cárcel para delincuentes juveniles como psicóloga, y renuncia a su trabajo al principio de la novela, y el primer día que sale va a una feria de libros en un parque en Buenos Aires, una feria como medio permanente en un parque, y se encuentra con uno de sus ex pacientes de la cárcel esa, que fue arrestado por robar libros. Y entonces empiezan a tener una conversación. Regularmente más o menos se dan cita en un banco en el parque público al lado de la venta de libros usados, y se cuentan experiencias, y lo interesante es que Mariano, el personaje principal, roba libros en parte para sostenerse, porque los roba y después los vende en una de esas ferias de libros o algo así, pero también los lee. Entonces empieza una especie de, es como autodidacta a través de sus robos, y en un momento dado, como ha salido de la cárcel, hizo su sentencia y salió, el psicólogo lo regaña un poco de seguir robando libros, y él dice que él no lo considera robo, sino intercambio cultural, lo que está haciendo. Y el narrador lo acusa de leer demasiado, y que le falta un sentido de lo práctico y lo útil, y le acusa de muchos libros y poca cama, y responde Mariano: eso no me parece teórico, es pura experiencia, es calle. Entonces es una historia muy bonita que sí gira en torno al amor de los libros, a una especie de aprecio de los libros, a pesar del robo, pero una historia especial. El segundo libro de Melicchio es Crónica de los hombres que buscan un lugar, que cuenta sus experiencias dirigiendo un taller semanal de lectura y escritura en un paradero para hombres en situación de calle en Buenos Aires. Y empezó a hacer eso hace varios años, hace como 5 años que lo está haciendo, y es auspiciado por el Ministerio de Cultura o de Servicio Social del gobierno municipal. Entonces, en la introducción de este libro, él reconoce el poder de la lectura en la lucha contra la destrucción humana, y el aporte de la literatura como gesto humanizante y como fuente de resistencia. Y lo que revelan, sin embargo, las anécdotas de las crónicas, resumiendo las sesiones en el paradero, son lo que él dice, y cito: las muertes cotidianas, donde el cuerpo resiste, pero muere lo subjetivo, lo social, las 1000 formas de morir de cada día. Fin de cita. El acceso a la literatura llena algunos vacíos, ofrece un refugio para la imaginación y sugiere cómo sanar las heridas emocionales. La lectura es un puente, dice uno de los participantes. Los hombres escuchan selecciones literarias, poemas, fragmentos de prosa,
que Melikio les lee y reciben un cuaderno y un lapicero para escribir. Y ahora cito a Melikio otra vez: por una noche más tendrán una ducha caliente, un plato de comida y una cama para dormir, pero también un cuaderno, una lapicera y las palabras que expresamos en el taller. Palabras que, rebotando en sus cabezas o en sus almas, buscarán alojarse, hacer red, construir sentidos, otros modos de ver la vida. Porque las palabras, como los hombres, necesitan cobijo, un lugar donde hospedarse y vivir. Fin de cita. La historia de las experiencias entre los participantes y los textos revela la constitución de una dinámica de grupo, de sorpresas y momentos de desacuerdo, igual que los grupos de gente y cuentos. Melikio incluye en el libro una selección de poemas de los participantes, y un fragmento de uno de los poemas dice: no olviden que tenemos despierto el intelecto, que la necesidad aguza la fe y la inventiva, que con un trozo de pan, un mate y un abrazo podremos combatir como el mejor de los soldados. Eso es de uno de los participantes. En un momento dado, mientras estaba haciendo el taller, llegaban a la sexta o séptima, octava sesión, y era el momento de la Feria del Libro en Buenos Aires. Y para entrar en la Feria del Libro era más o menos barato, pero igual era más allá de lo que podían pagar estos señores del paradero. Entonces Melikio consiguió del Ministerio de Cultura entradas gratis para los participantes. Y voy a poner lo que puso en Facebook Melikio el día después de esa sesión. De regreso del Parador Retiro, lectura y ronda de comentarios acerca del amor, disparado por textos de Abelardo Castillo, Onetti y una letra de Silvio Rodríguez. Luego, gracias al Ministerio de Cultura, repartí entradas gratuitas para la Feria del Libro. Los muchachos, felices y con ganas de algo más que el pan nuestro de cada día. Y entonces algunos sí fueron a la feria y bueno. Cuando se lanzó este libro, puedes pasar a la siguiente, gracias. Se hizo una presentación del libro y yo estuve en ese momento, entonces lo presenté un poco, así que estoy aquí sentada al lado de él. Y estos señores que están aquí son participantes del taller, que vinieron y también leyeron de sus poemas en la presentación del libro. Y dos de ellos ya no están en la calle y todos los tres comentaron cómo es que la lectura y el taller con Melikio les ha ayudado a seguir en adelante y mejorar algunas cosas de su vida. Entonces, podemos pasar a la siguiente, no me acuerdo. Sí, estos son los tres señores que participaban en el taller y vinieron esa noche a leer. Y no sé qué pasa, ese es quizás el último. Bueno, dejemos eso y voy a volver a esto en un momento, pero yo pensaba que podría ser interesante leer un cuento corto y les doy ejemplos quizás de algunas preguntas que hacemos de cómo armamos la sesión muy en breve sería como una miniatura, pero algo para compartir un poco. Y entonces seleccioné un cuento de Elena Poniatowska, El Recado, un cuento muy corto, entonces hay copias para todos. Y lo que haríamos simplemente es sentarnos en un círculo, el facilitador o la facilitadora lee el cuento, no hacemos leer a los participantes. Si ellos quieren leer algo en la conversación, pero por aquí dice tal cosa, a veces leen, pero no pasamos, digamos, yo leo un párrafo, tú lees un párrafo, porque hay muchos participantes que no leen bien. Además, el nerviosismo de leer frente a un grupo, y entonces no queremos revelar quiénes leen, quiénes no leen, así que es un poco menos democrático, pero es una manera de respetar la dignidad de todos y de no preguntar y no revelar eso. Entonces eso es lo único que sí es bastante fijo en el programa.
Este cuento es muy corto. Una vez lo traje a uno de los grupos en la cárcel y antes de empezar estaban llegando los chicos y estábamos saludándonos y uno de los chicos dijo, ¿eso es? Y yo dije, sí. ¿Eso? ¿Solo eso? Yo dije, sí, eso es el cuento. Me dijo, ¿de hora y media vamos a hablar de esto? Y yo dije, sí. No creo. Y yo dije, vas a ver. Y entonces tuvimos la sesión y hablamos y ya era hora. En la cárcel es como no puedes extenderse, ¿no? La hora es la hora. Y entonces al final del cuento me dijo, nunca imaginaba que íbamos a hablar media hora de esto, o hora y media de esto. Entonces lo que tratamos de hacer es realmente profundizar en el lenguaje del cuento, en los personajes y en las experiencias de las personas. Entonces, ¿qué tal si leemos brevemente el cuento? Yo leo y tratamos de leer con una naturalidad, no leemos como actores o, en fin, ponemos un poquito de dinamismo, de lo dramático un poquito si hay diálogo o algo así, pero leemos sencillamente, no es un espectáculo la lectura. Y después les diré un poco sobre las categorías de las preguntas que hacemos y cómo vamos con el vaivén de la conversación, ¿sí? El recado por Elena Poniatowska. ¿Algunos conocen este cuento quizás? ¿No? Bueno, mejor aún. Muy bien. Es muy bonito. Vine, Martín, y no estás. Me he sentado en el pedaño de tu casa, recargada en tu puerta, y pienso que en algún lugar de la ciudad, por una onda que cruza el aire, debes intuir que aquí estoy. En este tu pedacito de jardín, tu mimosa se inclina hacia afuera y los niños al pasar le arrancan las ramas más accesibles. En la tierra, sembradas alrededor del muro, muy rectilíneas y serias, veo unas flores que tienen hojas como espadas. Son azul marino, parecen soldados, son muy graves, muy honestas. Tú también eres un soldado. Marchas por la vida. 1, 2, 1, 2. Todo tu jardín es sólido. Es como tú. Tiene una resiedumbre que inspira confianza. Aquí estoy contra el muro de tu casa, así como estoy a veces contra el muro de tu espalda. El sol da también contra el vidrio de tus ventanas y poco a poco se debilita porque ya es tarde. El cielo enrojecido ha calentado tu madre selva y su olor se vuelve aún más penetrante. Es el atardecer, el día va a decaer. Tu vecina pasa, no sé si me habrá visto. Va a regar tu pedacito de jardín. Recuerdo que ella te trae una sopa cuando estás enfermo y que su hija te pone inyecciones. Pienso en ti muy despacio, como si te dibujara dentro de mí y quedaras allí grabado. Quisiera tener la certeza de que te voy a ver mañana y pasado mañana y siempre en una cadena ininterrumpida de días, que podré mirarte lentamente, aunque ya me sé cada rinconcito de tu rostro, que nadie entre nosotros ha sido provisional o un accidente. Estoy inclinada ante una hoja de papel y te escribo todo esto y pienso que ahora, en alguna cuadra donde camines apresurado, decidido como sueles hacerlo, en alguna de esas calles por donde te imagino siempre, Donceles y 5 de febrero, o Venustiano Carranza, en alguna de esas banquetas grises, monocordes, rotas, solo por el remolino de gente que va a tomar el camión, has de saber dentro de ti que te espero. Vine nada más a decirte que te quiero, y como no estás, te lo escribo. Ya casi no puedo escribir, porque ya se fue el sol, y no sé bien lo que te pongo. Afuera pasan más niños, corriendo, y una señora con una olla advierte irritada, no me sacudas la mano porque voy a tirar la leche. Y dejo este lápiz, Martín, y dejo la hoja rayada, y dejo que más brazos cuelguen inútilmente a lo largo de mi cuerpo y te espero. Pienso que te hubiera querido abrazar. A veces quisiera ser más vieja, porque la juventud lleva en sí la imperiosa, la implacable necesidad
de relacionarlo todo con el amor. Ladra un perro, ladra agresivamente. Creo que es hora de irme. Dentro de poco vendrá la vecina a prender la luz de tu casa. Ella tiene llave y encenderá el foco de la recámara que da hacia afuera, porque en esta colonia asaltan mucho, roban mucho. A los pobres les roban mucho. Los pobres se roban entre sí. ¿Sabes? Desde mi infancia me he sentado así a esperar. Siempre fui dócil porque te esperaba. Sé que todas las mujeres aguardan la vida futura, todas esas imágenes forjadas en la soledad, todo ese bosque que camina hacia ellas, toda esa inmensa promesa que es el hombre, una granada que de pronto se abre y muestra sus granos rojos, lustrosos, una granada como una boca pulposa de 1000 gajos. Más tarde, esas horas vividas en la imaginación, hechas horas reales, tendrán que cobrar peso y tamaño y crudeza. Todos estamos, oh mi amor, tan llenos de retratos interiores, tan llenos de paisajes no vividos. Ha caído la noche, y casi no veo lo que estoy borroneando en la hoja rayada. Ya no percibo las letras. Allí donde no le entiendas, en los espacios blancos, en los huecos, pon te quiero. No sé si voy a echar esta hoja debajo de la puerta. No sé. Me has dado un tal respeto de ti mismo. Quizá ahora que me vaya, solo pase a pedirle a la vecina que te dé el recado, que te diga que vine. Entonces, en la metodología de Gente y Cuentos tenemos 4 categorías. Y las categorías son lenguaje poético, sombras, contrastes y temas. Y muy brevemente, bueno, el lenguaje poético ya se comprende lo que es. Buscamos siempre cuentos que tengan lenguaje muy poético, de alguna forma, porque así da mucho más para sensibilizar y para conversar. Las sombras son las ambigüedades. Sara los llamaba sombras, porque siempre trataba de evitar terminología muy de crítica literaria y de teoría y así. Entonces las sombras son las ambigüedades, las cosas que no sabemos, las cosas que quedan un poco en una incertidumbre. Los contrastes y los conflictos. Cada buen cuento tiene contrastes y conflictos, de alguna forma. Y los temas son los asuntos, por ejemplo aquí el amor no correspondido quizás, o el robo en la ciudad, o qué sé yo, ese tipo de asuntos sociales, así, de conocimiento de todos que salen. Y otra categoría que no es exactamente una categoría del cuento mismo, pero otra categoría muy importante que vale más de las otras 4 es la vida de uno, la vida de cada participante. Y entonces en la metodología tratamos de lanzar preguntas en torno a estas categorías, buscando ejemplos en el cuento para releer, para profundizar y ir siempre a alguna experiencia de la vida de alguien. ¿Cuándo has dejado un recado para alguien? ¿A quién has esperado en la vida? En fin, preguntas que tocan la vida de cada uno, que a cualquiera ha dejado un recado para alguien, cualquiera ha ido a la casa de alguien y no estaba. Cuestiones de amor, bueno, todos, ¿no? Eso no falta. Entonces, tratamos de hacer un vaivén. No es primero conversar sobre el cuento y después la vida de uno, sino que es un vaivén, es una especie de zigzagueo continuamente durante la conversación para que todo el mundo participe, para dejar que la gente se exprese. A veces, por ejemplo, en grupos donde hay mucha desconfianza, mucha violencia, en grupos en la cárcel, en vez de preguntar a alguien si
si ellos han hecho o no preguntamos a alguien en específico, lanzamos una pregunta para todo el grupo, a veces prefieren contar la experiencia de otra persona que su propia experiencia al principio, hasta que se desarrolle esta confianza de grupo, en la dinámica del grupo. Entonces, no sé si hay aquí en este cuento, ¿qué podría ser una línea, una imagen, un fragmento de ejemplo de lenguaje poético? Pasemos a otra categoría, hay cantidad de ejemplos aquí de lenguaje poético. Sombras, ¿cuáles son las sombras en este cuento? ¿Qué relación tienen? No sé si son compañeros, Sí. si son pareja. Es un poco vago eso, sí, muy bien. ¿Qué más? Sí. Como que me has dado un tal respeto de ti mismo y ahí se queda. Sí. Que esa es la explicación de por qué ella está ahí, pero no es la es de todo. Bien, muy bien. ¿Y el final? Para mí esa es la sombra más grande del cuento, ¿no? También, hay muchas, ¿no? La relación queda, no sabemos exactamente qué tipo de relación tienen, cómo se relacionan, y ese final, ¿dejará o no dejará el recado? ¿Hablará o no hablará con la vecina? Y entonces allí muy fácilmente, bueno, ¿qué harías tú? ¿Cuándo has escrito una carta que rompiste? ¿Cuándo has escrito un email que no enviaste? ¿O que se envió? ¡Ah! No quería. No. En fin, todos hemos tenido eso, así que eso da para, pero también ver por qué el cuento se queda allí en el no sé qué, no sabemos. Entonces podemos imaginar otros diferentes posibles finales. Bien, muchas sombras están allí, ¿no? Muchas. Martín, ¿no es una sombra también? Es un personaje Martín, también. muy bien, sí. Martín es medio borroso, no aparece, claro. Podemos hacer muchas hipótesis de Sí, Martín. pero fuerte, concreto, sólido, en fin, a pesar de no estar allí, es una presencia muy fuerte. Sí, es que ocupa toda la imaginación de la narradora que escribe el recado. Entonces, también es lindo preguntar a los participantes quiénes dibujan, quiénes hacen carpintería, quiénes trabajan de mecánicos, quiénes tienen algún hobby de manualidades o algo así, y siempre salen historias de pintores, de escultores, de cosas que ellos han hecho, que también en un ambiente en que la gente no se siente apreciada, en que no se sienten escuchadas, en fin, de pronto preguntarles, señalar interés en lo que hacen, en sus propios talentos, que quizás no se ven en grados universitarios, pero que sí se ven en sus propias experiencias, es muy bonito y empiezan a contar. Y uno de los chicos mexicanos en uno de mis grupos muy tímidos, se llamaba Silvino, dibujaba, y él dibujó una vez esto y lo trajo la semana siguiente diciendo, sí, aquí Marcy te regalo este dibujo que hice basado en el cuento. Y entonces lo pasamos por el grupo y lo conversamos, y eso da cierta interpretación, ¿no? Uno puede decir, bueno, alguno quizás en el grupo imaginaba diferentemente a la jaula o a Baltasar o al médico que quería comprarlo y le dijo que no, y entonces dio para mucha discusión y fue muy bonito. Y entonces cada semana venía con el dibujo del cuento de la semana anterior. Después de el regalo de todos los participantes y sus cuentos y sus historias y su enamoramiento de la literatura. Entonces, muchas gracias, con eso termino, y a lo mejor hay tiempo para preguntas o anécdotas, o si quieres añadir algo. Y muchas gracias por estar esta tarde, y espero que puedan seguir muy bien con todos los programas que hacen. Gracias. Gracias.